¿Qué tal, CXP Traders? Hoy fue una jornada bajista en el S&P 500. El sector más golpeado fue consumo duraderos, arrastrado por caídas en compañías como PulteGroup, bajando un menos 3.16, entre otras que mostraron debilidad a lo largo de la sesión. Por el contrario, el sector más beneficiado fue tecnología electrónica, con avances liderados por Teradyne un 18.88%, que aportó tracción positiva dentro del bloque tecnológico. El mercado cripto tuvo una sesión mayormente en rojo. El top 10 estuvo en pérdidas liderado por Solana, Tron y Binance. En el video de hoy, la Reserva Federal frena a Trump, sin recortes, pese a la presión presidencial. Quédate con nosotros hasta el final para convertir esta información en ganancias. Soy Tony y vamos directo al grano. La Reserva Federal mantendrá la tasa de referencia en 4,25% a 4,50% por quinta reunión consecutiva, ignorando la presión pública del presidente Trump por recortes agresivos. Aunque dos gobernadores, Christopher Waller y Michelle Bowman, podrían disentir y promover reducciones moderadas, la mayoría del FOMC sigue un enfoque conservador y dependiente de datos. El mercado espera que un recorte sea viable en septiembre, si la inflación y el empleo muestran signos de debilidad. Por otro lado, la Unión Europea no alcanzó aún la mayoría cualificada necesaria para suspender a Israel del programa de investigación Horizon Europa, aunque la Comisión propuso limitar su acceso como respuesta a violaciones de derechos humanos en Gaza. Países clave como Alemania e Italia pidieron más tiempo para analizar la propuesta. Sin el respaldo suficiente, la suspensión parcial que afectaría a startups tecnológicas no continuará adelante. En otras noticias, Donald Trump anunció que desde el 1 de agosto Estados Unidos aplicará un arancel del 25% a todas las importaciones procedentes de India, más una sanción adicional por su adquisición de petróleo y armamento ruso. El presidente criticó las altas barreras comerciales indias y su déficit bilateral de $45.700 millones. Aunque se refirió a India como amigo, justificó la medida como presión para cerrar un acuerdo antes de su fecha límite. JP Morgan Chase y Coinbase firmaron una alianza para que usuarios Chase puedan comprar criptomonedas usando sus tarjetas de crédito a partir de otoño. En 2026 podrán vincular cuentas bancarias y convertir puntos de recompensas en stablecoin USDC a razón de 100 puntos igual a dólar estadounidense. Este movimiento convierte a Chase en el primer banco masivo de EU en ofrecer acceso directo al mercado de criptoactivos, impulsado por mayor claridad regulatoria y demanda clientelar. Por otro lado, un grupo de trabajo designado por Trump divulgará hoy un informe que define un plan regulatorio integral para tokens, stablecoins y mercado cripto, alineado con leyes como el Genius Act y la Clarity Act. Aunque no menciona nuevas compras para la reserva Bitcoin estratégica, el documento establece cómo fusionar DeFi con finanzas tradicionales, delimitar la autoridad de SEC y CFTC y acelerar marcos federales claros para criptoactivos. En otras noticias, el Banco de Corea ha establecido una nueva división llamada Virtual Asset Team para monitorear el mercado de criptomonedas y asesorar sobre stablecoins ligadas al won. También reorganizó sus equipos de CBDC con enfoque práctico. Esto responde al creciente interés en stablecoins nacionales y a la necesidad de regulaciones claras en el sector financiero digital. El Standard & Poor's 500 tuvo una sesión con retroceso moderado, abrió en 6.381 puntos y cerró en 6.362, registrando una caída de menos 0,13%. A pesar de haber alcanzado un máximo en 6.396, la jornada se tornó bajista, dejando una vela de cuerpo completo en el gráfico diario. En la temporalidad de una hora, el índice experimentó un fuerte descenso durante la rueda de prensa de la Reserva Federal, aunque logró una recuperación parcial hacia el cierre. Esta caída interrumpe el impulso ascendente de las jornadas previas, pero aún no compromete la estructura de tendencia mayor. El Nasdaq también cerró levemente al alza tras una jornada volátil. Abrió en 21.140 puntos y retrocedió hasta los 21.129, con una variación de cierre a cierre de 0,15%. En el gráfico horario se observa un fuerte retroceso intradía, seguido de un rebote técnico que no logró recuperar los niveles perdidos. En la temporalidad diaria, la vela bajista aparece tras una serie de avances sostenidos, por lo que este movimiento podría interpretarse como una reacción transitoria a los fundamentales conocidos durante la jornada. El oro acentuó su corrección. Abrió en $3.327 y cerró en $3.275, con una caída de menos 1,66%. En el gráfico diario se forma una vela de cuerpo sólido que rompe la parte baja del rango lateral que ha contenido al activo en las últimas semanas. En la temporalidad de una hora, el precio evidenció una fuerte presión vendedora durante toda la sesión,
marcando nuevos mínimos y cerrando cerca del punto más bajo del día. Este comportamiento compromete soportes relevantes y deja al oro con una estructura claramente bajista en el corto plazo. El índice de miedo y codicia se mantiene hoy en 63 puntos, en zona de codicia, sin variación frente a ayer, y claramente por encima del nivel de hace un mes. Esta estabilidad sugiere que, aunque se ha enfriado el impulso alcista de semanas anteriores, el mercado aún conserva un sesgo optimista y un apetito de riesgo moderado. Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado, ha tenido una jornada a la baja, mostrando una variación diaria de menos 0,85% y cotiza actualmente cerca de los $116.900. En esta sesión, Bitcoin acumula su tercer día consecutivo en descenso, manteniéndose durante toda la semana en búsqueda de soportes para testear. En medio de la incertidumbre del entorno macroeconómico, el activo atraviesa un periodo de alta volatilidad. El mapa de liquidaciones muestra a BTC cotizando cerca de los 117.000, tras una jornada volátil marcada por una caída abrupta desde los 118.500 zona, con alta concentración de liquidez que fue barrida con precisión. El precio encontró soporte en los 115.700, nivel donde también se acumulan órdenes relevantes. La recuperación posterior fue moderada, sin romper resistencias. El mapa sugiere que el mercado continúa en modo de barrido de zonas clave, con posibles movimientos adicionales si no se define una nueva estructura de mercado. La dominancia de Bitcoin, representada por la línea amarilla, mostró un comportamiento al alza en la jornada, con una variación de 0,21%. Actualmente, Bitcoin representa el 61,60% del total del mercado, reforzando su posición relativa mientras persiste la debilidad en el resto de los activos cripto. Teniendo esto en cuenta, la dominancia de USDT, representada por la línea verde, tuvo una jornada al alza, con una variación diaria de 0,90%, alcanzando un dominio del 4,32%. Por otro lado, el gráfico de línea azul, que representa al total 2, registró una jornada a la baja con una variación de menos 1,30%. Actualmente, las altcoins dominan el 34,08% del mercado. Este comportamiento refleja salidas tanto desde Bitcoin como especialmente desde las altcoins, mientras que Tether ha recibido flujos de entrada durante la sesión. En conclusión, el mercado cripto atraviesa una fase de alta volatilidad tras la reunión de la Reserva Federal, en un entorno marcado por la incertidumbre macroeconómica. Aunque Bitcoin y las altcoins registran pérdidas, los movimientos responden más a una reacción emocional que a un deterioro estructural. En un mercado que opera sin pausas, los inversores adoptan posturas defensivas mientras procesan las implicaciones de la noticia reciente y esperan mayor claridad sobre el panorama global. Ahora, en el sector de activos vinculados al mercado cripto, el desempeño fue mixto. MicroStrategy cerró la jornada con una leve subida de 0,10%, finalizando en $395,04, tras haber abierto en 396,78 y registrar un rango diario entre 392,59 y 404,39. A pesar del rebote intradía, el activo continúa desplazándose dentro de una estructura descendente, tras haber perdido momento en la zona de máximos. El precio se mantiene sobre un soporte intermedio, aunque la tendencia bajista reciente sigue dominando el panorama de corto plazo. Coinbase avanzó un 1,63%, cerrando en $377,48 tras una apertura en 382,95. El movimiento diario osciló entre 372,71 y 386,58. El activo frenó su secuencia de caídas con una jornada de recuperación moderada, aunque aún se mantiene en una zona de corrección tras el impulso alcista de julio. En la temporalidad horaria se observó un rebote desde los $370, seguido de una consolidación lateral, lo que sugiere más una pausa en la presión vendedora que un cambio de tendencia claro. Bit, por su parte, retrocedió un 0,51% y cerró en $66,37, tras haber abierto en $66,78. Aunque se mantiene cerca de los máximos recientes, la estructura muestra signos de agotamiento. En el gráfico horario, la jornada comenzó con una recuperación, pero hacia el cierre reapareció la presión vendedora, dejando al precio en una zona de indefinición. La resistencia en torno a los $67 continúa limitando cualquier avance adicional por ahora. Por su parte, los ETF de Bitcoin registraron el día de ayer entradas netas por $80 millones, marcando el cuarto día consecutivo de flujos positivos, con un acumulado de $594,6 millones.
Los mercados cerraron con tono mixto tras la decisión de la Fed de mantener las tasas estables, en una jornada donde predominó la cautela. Si bien los índices retrocedieron levemente, el foco estuvo en el impacto político y la creciente tensión comercial. En cripto, la volatilidad continuó, con Bitcoin encadenando su tercera jornada bajista y señales defensivas en el flujo de capital. El escenario refleja incertidumbre sostenida, sin una narrativa clara que marque el rumbo inmediato. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Todos los días hacemos horas de análisis e investigación para traerte, en 7 a 10 minutos, las configuraciones de gráficos más importantes, noticias, reportes y todo lo que necesitas saber. Gracias a todos por vernos y vamos a romperla en el mercado mañana. Síganos en nuestras redes sociales como @CXP_Corp para mantenerse al día con lo último en el mundo de las inversiones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de CXP News.